Entre los hechos del rey Salomón, uno de los más importantes fue la construcción del Templo de Israel. ¿Cómo era este templo? ¿Y qué importancia espiritual tenía? Salomón construyó el famoso Templo de Jerusalén, dedicado a Dios, indudablemente, al Dios de Israel, al Dios de la Torá. Las tres partes en las cuales está dividido el templo no responde a un plan original de Salomón. El templo sigue el patrón del tabernáculo que había sido establecido en el desierto, teniendo un área de un atrio, teniendo un lugar santo y lugar santísimo. No era muy grande en tamaño, tenía solamente unos 30 metros de largo, por 10 de ancho y por 15 de alto. El interior estaba forrado con madera de olivo, y esta madera fue enchapada en oro. Todo el interior del templo estaba enchapada en oro, lo que era algo muy peculiar, muy interesante. Primeramente, al entrar había un atrio de 5 metros por 10, 5 de largo por 10 de ancho, y luego se entraba a los dos compartimentos sagrados, diríamos, donde solamente podían entrar los sacerdotes. En el primer compartimento, llamado el lugar santo, tenía una extensión de 20 metros de largo por 10 de ancho. Y el segundo compartimento, el lugar santísimo, tenía una extensión de 10 metros de largo por 10 metros de ancho y por 10 metros de alto. Era un cubo perfecto. Y ese lugar, el lugar santísimo, era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, y donde nadie podía entrar. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Un día al año, el día de la expiación o el Yom Kippur, era el momento cuando el sumo sacerdote entraba por medio de una cantidad de sacrificios y ceremonias especiales a la misma presencia de Dios para realizar lo que era conocido como la purificación del santuario. Es significativo ver que el lugar santísimo estaba por lo menos 6 codos más alto que el lugar santo. De manera que el sumo sacerdote cada año, en el día de la expiación, tenía que subir por una rampa. No sé si habrán puesto alguna escalinata o algo por el estilo, para ir al lugar santísimo. Esto es significativo porque nos dice Isaías, el capítulo 6:1, en la visión del profeta Isaías, cuando vio el templo del Eterno, dijo que en el año del rey Usías yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y hablando del trono de Dios, lo presenta Jeremías también como un trono alto, o como el lugar de su santuario, y como el lugar donde se construyó el templo y donde se puso el lugar santísimo. Especialmente donde estaba el lugar santísimo, había una roca, la que hoy se la llama Shakra, y es lo que se considera el lugar del domo de la roca. Hay pasajes que hablan de Dios como una roca. Y en la oración de David, quien fue el arquitecto de ese templo, decía: súbeme a la roca que es más alta que yo. Un deseo de compararse a ese lugar santísimo, a donde quería ser llevado por la fe para tener comunión con Dios y encontrar seguridad en relación con las calumnias y con los peligros que había en la vida. Esa comunión espiritual le permitía a David tener mayor seguridad, y sentía que esa era la mayor protección que podía tener, aún en medio de las batallas que le había tocado sufrir. Tenemos representaciones pictográficas de elementos que había en ese santuario, como es el menorá, el candelabro, que más adelante aparece en las sinagogas hebreas. También tenemos representaciones de espejos de bronce, como los que fueron utilizados por las egipcias, y más adelante en el tabernáculo hecho por Moisés. Ellos toman de estos espejos de bronce que cuando están pulidos se ven
de manera mucho más brillosa y resplandeciente, a diferencia de cómo se ven en la actualidad después de miles de años de deterioro. Ellos crearon este mar de bronce, este lavacro. Ellos prepararon los candelabros, prepararon algunos elementos de los panes, incensarios, diferentes o más grandes de los que había en el tabernáculo del desierto, y el gran templo de Salomón se convirtió en una belleza, en realmente una de las maravillas del mundo antiguo, siendo un ejemplo de labor y un ejemplo de dedicación hacia el Eterno.